Conocemos como Reforma Protestante el movimiento religioso iniciado por Martín Lutero en 1517. Se dio origen por la venta de indulgencias. En ese entonces, en la Iglesia Católica se creó una especie de pagos a cambio de sacar las almas del purgatorio, creada por el Papa Clemente VIII y dada de continuidad por el Papa León X, quien promulgó la venta de indulgencias, engañando así a la gente, pero realmente el dinero recaudado fue para el fin de la construcción de la Basílica de San Pedro y el beneficio del Papa. El purgatorio era un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de que llegases al cielo, tu alma debe pasar un largo tiempo depurando sus pecados, algo así como un túnel, que al terminar su trayectoria te llevaría al cielo, pero tú ya no estarías en pecado, estarías puro. Es por esto que las personas empezaron a preocuparse de que su alma debería pasar por unos 30, 40 años para por fin llegar a un lugar celestial, que esos años eran mucho más. Y esto no sonaba del todo bien, y se preocupaban aún más pensando en sus familiares o amigos que no habían logrado conocer a Cristo, y pensaban que deberían pasar todo ese tiempo de aburrimiento solos ahí, intentando depurar sus pecados. Y esto no sonaba del todo bien. Es por esto que la Iglesia Católica inventó las indulgencias, que eran un tipo de documento, un papel simple, que prometía disminuir el tiempo comprando aquella indulgencia. Podías elegir si disminuir el tiempo de ti mismo o de algún familiar o de ambos, pagando una buena cantidad de dinero, claro. Y es por esto que pues la gente empezó a creer que en una indulgencia se podía obtener, en pocas palabras, la salvación. Martín Lutero, preocupado por el tema de la salvación, quiso saber cómo evitar el pecado y conseguir la salvación eterna. Lutero un día se puso a investigar a fondo la Biblia y se topó con un pasaje de la carta de San Pablo, la cual decía que la salvación no era por obras, no se podía comprar. La salvación dependía de la fe en Dios. Teniendo esto en cuenta, Lutero abrió los ojos y vio la realidad de la Iglesia Católica Romana. Él no quiso quedarse callado y aprovechó la información para así redactar las 95 tesis contra la venta de indulgencias, una serie de argumentos que criticaban la venta de indulgencias. Y es por esto que Lutero, un 31 de octubre de 1517, publicó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, las cuales se les hizo llegar al clero, ya que causaron un gran revuelo, y estas 95 tesis serían la base de lo que llamamos Reforma Protestante, pues Lutero creía que no se necesitaba un intermediario como el Papa para comunicarse con Dios, sino que uno mismo podría hacerlo, y que todos tenían derecho a interpretarla. Aquello no agradó al clero, y es por esto que 3 años más tarde, en 1520, Lutero fue declarado hereje y fue excomulgado. Pero para este entonces, ciertas partes de la nobleza estaban apoyando a Lutero, y por esta razón, al ser excomulgado, Lutero no quedó abandonado, porque rápidamente fue alojado y protegido en el castillo de Wartburg. Lutero empezó a traducir la Biblia al alemán, permitiendo así que la gente normal la pueda interpretar. Otros también criticaron a la iglesia desde ese tiempo, pero fracasaron. Por fortuna, Lutero se pudo valer de una nueva tecnología para la época, la imprenta de Gutenberg, que le permitió imprimir ejemplares y difundir folletos para la nueva era protestante. Y lo que inició como una llamada para remover las indulgencias pasó a ser una verdadera revolución, conocida como luteranismo, una de las principales ramas del cristianismo. Luego de un tiempo, el protestantismo se expandió más allá de Alemania, llegó a los países bálticos, Escandinavia, Suiza, Gran Bretaña y Francia. Provocaron así la ramificación del luteranismo. Tenían pequeñas diferencias entre sí, pero con un vínculo común. La respuesta de la Iglesia Católica frente a la expansión masiva fue la Contrarreforma, que terminaría siendo un total fracaso, pues no lograron borrar a los protestantes, que siguen hasta el día de hoy.
Te seguiría contando la historia, pero no me pagan para esto.